es que nuestro aconsejado en esa situación por la que está pasando viva para la gloria de Dios. Claro que buscamos disminuir el dolor, claro que buscamos solucionar el problema, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que viva para Dios en esa situación específica. También aprendimos que en ese proceso que el Señor hace vivir al hermano, se le nombra santificación progresiva. El Señor usa todo para sus propósitos, lo está limpiando, lo está santificando, y lo único que va a ministrar esos corazones, lo único que se necesita es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Como consejero no buscamos un cambio externo en la persona, sino un cambio interno de corazón que se refleje externamente. Hemos repetido varias veces que ¿a quién es al primero que van a aconsejar ustedes? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los primeros que vamos a aplicar toda esta doctrina, todos estos principios bíblicos para poder ayudar a los demás. No podemos dar algo que no tenemos. Hay dos clases de conocimiento. El conocimiento intelectual es tener nada más la teoría, pero existe otro conocimiento que es doctrina y práctica, conocimiento y práctica, y ese es el que queremos nosotros presentar a nuestro aconsejado. Por eso vamos a comenzar una serie nueva y he decidido cambiar ya el nombre de nuestro curso. Hay quienes llaman a estos temas de consejería en la práctica situaciones del corazón, pero hace tiempo escuché al pastor Bruce Blakey este título y me gustó mucho. Le vamos a nombrar de ahora en adelante a nuestra clase Cuando estoy. Y es que nos tenemos que aconsejar nosotros primero. Cuando estoy en conflictos, cuando estoy en temor, cuando estoy en desánimo, cuando estoy en enojo, ¿qué debo de hacer? Y el día de hoy vamos a empezar con el tema cuando estoy en conflictos. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de pensar? Vamos a seguir hablando de santificación progresiva, pero ahora lo vamos a llevar a la práctica. Todo lo que hemos aprendido este año de consejería bíblica, lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, por favor, les pido que nos ayuden a orar los que vamos a estar enseñando para que sea de provecho. Y ya estamos planeando el currículum para el año que entra. Lo más probable que el tema del año que entra va a ser la familia. Hay mucha necesidad también. Por favor, oren por nosotros para que podamos servirles, ministrarles de una manera adecuada. Y lo primero que vamos a ver son malas noticias. ¿Saben ustedes qué? Los conflictos son inevitables. Es una realidad. Una de las cosas que pone tropiezo en nuestra vida son los conflictos de cualquier tipo. Quizá los conflictos familiares son los que más desgastan a la persona, pero los conflictos nos detienen en nuestra santificación progresiva si no estamos firmes en el Señor. Los conflictos no nos permiten crecer espiritualmente. Si no estamos preparados para enfrentar los conflictos, nos van a desanimar, nos van a llevar a pecar, nos van a sacar del camino de la santidad y mil cosas más. Si no estamos preparados, las consecuencias van a ser muy graves. Y es lo que buscamos en esta clase, en este tema de consejería. Pero como aprendimos anteriormente, Dios va a usar esos conflictos en tu vida que van a llegar tarde o temprano para sacar lo que realmente hay en tu corazón. Los conflictos muestran realmente quién eres tú. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que van a llegar. Los conflictos van a ocurrir, son inevitables. Las iglesias están llenas de personas imperfectas, pecadoras que se están relacionando entre sí. No existe iglesia perfecta. Y si hay una iglesia perfecta, no vayas a ella porque entonces ya no va a ser perfecta. Como hemos estudiado, Dios nos pide que nos relacionemos unos a otros y es el énfasis de la predicación de esta mañana.
Tenemos que relacionarnos, tenemos que animarnos unos a otros. No existe un cristianismo aislado, no hay llaneros solitarios para el Señor. Todos somos partes de un cuerpo, pero ¿saben qué? Las relaciones producen fricciones y las fricciones producen conflictos. Exactamente. Debemos de estar preparados desde antes que lleguen los conflictos para saber qué hacer, porque la realidad es que van a llegar. Y van a ver ustedes que los conflictos llegan a cualquier iglesia. Las iglesias históricamente han enfrentado una gran cantidad de conflictos porque están llenas de pecadores en proceso de santificación progresiva. Vamos a ver algunos ejemplos de iglesias en la Biblia. ¿Qué había en estas iglesias? Comencemos con nuestros buenos amigos de la iglesia en Corinto. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1. Nuestra iglesia en Corinto. 1 de Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11. Miren lo que Pablo le dice a esta iglesia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. ¿Qué es lo primero que vemos? Había diferencias doctrinales en esta iglesia de Corinto. Por eso Pablo quiere solucionar este primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Diferencias doctrinales. Tuvimos una hermosa clase el miércoles hablando de cuáles son las diferencias doctrinales que vale la pena discutir y cuáles no. Miren lo que dice adelante. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cuál es el otro problema que tenían? Divisiones. Había divisiones entre los hermanos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El deseo del Señor es que estemos unidos, buscando los mismos objetivos para la gloria de Dios. Que estemos trabajando para alcanzar las almas perdidas en lugar de perder el tiempo con conflictos. Miren el versículo 11, el tercer problema que había en esta iglesia. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. También andaban del chongo, contiendas. Ellos también tenían contiendas. Es decir, si van al diccionario, contiendas habla de un desacuerdo acalorado. Es decir, que se salían de control. Había desacuerdos entre ellos. Definitivamente, como pueden ver ustedes, en la iglesia de Corinto había conflictos. Vamos a ver otra iglesia. Pues esta es la de Corintio. ¿Qué se puede esperar de los de Corintio? Vamos a la iglesia de Roma, donde dice ahí que el poder del evangelio. Vamos a ver cómo estaba esta iglesia. Romanos 14:1. Vamos a ver la iglesia de Roma. Romanos 14:1. ¿Ya lo tienen? Dice Pablo a esta iglesia: recibid al débil en la fe, pero no para qué. Contienda sobre opiniones. En esta iglesia también había contiendas. Y ya vimos que son discusiones acaloradas. Y lo peor es que ni siquiera eran doctrinales. Eran por opiniones. Y por eso Pablo escribe este hermoso capítulo 14 donde dice: hey, no discutas por opiniones. ¿Quién eres tú para juzgar al hermano? Dios lo va a juzgar. Bueno, vamos a buscar otra iglesia en la historia. Vamos con los Gálatas. Vamos a Galicia. Gálatas 5:15. ¿Cómo está esta iglesia? Gálatas 5:15. Vamos a ver cómo está esta iglesia. Ay, ay, ay.
¿Ya vieron? Pablo les dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¡Wow! Aquí se llegaron a tornar violentos y la imagen es de animales salvajes. Dice John MacArthur al respecto, esto es una demostración gráfica de lo que sucede en el campo espiritual si los creyentes no se aman y no se sirven los unos a los otros. En pocas palabras, eso es lo que podemos llegar a hacer. Es muy gráfico lo que está describiendo esta iglesia y podemos seguir escarbándole, pero el punto es de que los conflictos son inevitables y van a suceder también en la iglesia. Y ¿sabes? Me temo que los voy a desilusionar el día de hoy. Believers Fellowship no está exenta de tener conflictos entre sus miembros. ¿Sabes, hermano? Los conflictos no es lo normal, no es lo correcto, no es lo que desea Dios, pero no estamos exentos de no tener conflictos. Relaciones producen fricciones y fricciones producen conflictos. Esto no debería de sorprendernos, tampoco debería de desanimarnos. Lo que debería de hacer es despertar en nosotros un sentido de urgencia y debemos de prepararnos. Si esto sucede en la iglesia donde todos buscamos alabar a Dios, aprender del Señor, glorificar a nuestro Padre Celestial, imagínense en las familias. Los conflictos son inevitables. Vean los que se van a casar. Muchos recién casados pasan más tiempo planeando viajes y cómo decorar su casa que preparándose para los conflictos que tarde o temprano van a llegar. Deberían de pasar más tiempo preparándose espiritualmente, porque es solo cuestión de tiempo. Cuando estamos recién casados, nos engañamos pensando que nunca va a haber retos, dificultades y problemas. Pensamos que todo va a ser así como las películas. La novia siempre despierta de buen humor, peinada y pintada. Y el varón con un aliento a menta. De verdad, eso es lo que pensamos. Pero la realidad es que conflictos van a llegar y muchas veces pasan más tiempo en otras cosas. Y es triste después ver esa casa tan bonita, tan adornada, a la venta. Lo mismo sucede aquí, hermanos. Lo mismo sucede en la iglesia. Esto no nos debe de pasar a nosotros. Por eso debemos de aconsejarnos bien a nosotros mismos. Y lo primero que debemos de recordarnos es que van a llegar conflictos y no debemos desanimarnos. Lo que debemos de hacer es prepararnos desde antes espiritualmente, y es lo que estamos haciendo ahora, prepararnos desde ahora. Cuando estoy en conflictos, ¿qué debo de hacer? Prepararme. Debo de prepararme. Ok, ya llegó algo, tengo que prepararme, porque los conflictos son inevitables. Tengo una pregunta de reflexión. Recuerden, hasta el final de la clase tenemos preguntas donde interactuamos, pero ahorita tengo una pregunta de reflexión para ustedes. ¿Están listos? Ya se desanimaron, ¿verdad? Ya van a tener conflictos conmigo. Híjole. ¿Te has desilusionado cuando te das cuenta de que en cierta iglesia hay conflictos entre los creyentes? Tú escuchas de esa iglesia y dices, ¿cómo es posible que no? Yo nunca pensé que ahí, me imaginaba en la mía, pero en aquella o en tu misma iglesia. ¿Cómo puede ser? Y entra el desánimo. ¿Te has desilusionado cuando te das cuenta de que en cierta iglesia hay conflictos entre los creyentes? Siguiente pregunta para reflexionar. ¿Eres culpable ante Dios de no haberte preparado espiritualmente para cuando lleguen los conflictos? ¿Has pasado más tiempo en otras cosas que preparando tu corazón?
Bueno, pues hay conflictos en las iglesias, pero yo pienso que a lo mejor entre cristianos maduros nunca va a haber conflictos. Ya vimos que hay conflictos entre las iglesias, pero pues es que esas ovejas a veces se disfrazan de cabras y por eso hay conflictos. Pero entre los miembros maduros no creo que haya conflictos. Vamos a ver si hay conflictos entre los miembros maduros. Vamos a ver qué dice la Biblia. Históricamente vemos que ha habido conflictos entre hermanos que nunca nos hubiéramos imaginado que iban a tener conflictos. Vamos a ver, por ejemplo, este apóstol que ustedes conocen llamado Pablo. Y vamos a ver cómo se comportaba con Pedro. ¿Quién es Pablo? Sin duda alguna, un prominente cristiano usado por Dios en una gran manera en el mundo gentil. Tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, quien lo encomendó directamente. ¡Qué honor! El Señor llegó a decir que Él era un instrumento escogido en Hechos 9:15. Hizo una gran cantidad de viajes misioneros y plantó también iglesias por donde quiera Pablo. Es el autor de la gran mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Pablo. Nadie tendría un conflicto con Pablo. Pedro. Bueno, Pedrito. Pedro. Pedro fue uno de los primeros seguidores del Señor Jesucristo cuando nosotros estudiamos la Biblia. Era un discípulo del círculo íntimo del Señor Jesús. Lo vemos siempre cerca de Él. Se le consideró una de las columnas de la iglesia del Señor Jesucristo, según Gálatas 2:9. En el día de Pentecostés, Él fue el que valientemente se puso de pie, predicó, y la Biblia dice que 300 almas se convirtieron. Pedro llegó a reconocer la gran capacidad teológica de Pablo. Miren cómo hablaba Pedro de Pablo. Segunda de Pedro 3:15 al 17. Segunda de Pedro 3, del 15 al 17. ¿Ya están ahí? Una hermana está ahí, pues vamos a darle. Segunda de Pedro 3:15. Miren cómo habla Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro ¿qué? Amado hermano Pablo. Habla con mucho amor y respeto de Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Aquí reconoce él la gran capacidad de Pablo, la gran capacidad doctrinal, la sabiduría que Dios le ha dado, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero aquí vemos cómo Pedro se expresa de Pablo con ese amor, ese respeto, ese reconocimiento. Yo no creo que llegara a haber un conflicto entre estos dos, ¿verdad? ¿O sí? Nunca nos hubiéramos imaginado que pudiera llegar un conflicto entre estos creyentes maduros. Pero mira lo que dice Gálatas 2:11. Pablo habla acerca de una plática que tuvo con nada menos y nada más que Pedro. Dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ese cara a cara habla de confrontarlo firmemente, ojo a ojo. No fue una plática tranquila. Pablo confrontó a Pedro porque quería imponer la ley en el mundo gentil. Tuvo que hablar frente a frente con él y en un tono elevado.
Si estos creyentes maduros llegaron a tener conflictos, hermano, siento decirlos, quizá el día de mañana el que les habla va a tener un conflicto con alguno de ustedes. ¿Qué nos puede esperar a nosotros? No deberíamos de sorprendernos, más bien deberíamos de prepararnos desde ahora espiritualmente. Y es lo que buscamos con estas clases. Otro ejemplo, Pablo y Bernabé. Ya vimos quién es Pablo, un gran apóstol usado por el Señor grandemente, pero Bernabé, la Biblia lo describe como un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. A través de su ministerio, una gran multitud fue agregada al Señor, según Hechos 11:24. Este hombre es maduro espiritualmente, es una eminencia. Pablo lo usó como ejemplo, ya que él fue el que vendió su heredad y la puso a los pies de los apóstoles y ofreció todo eso a los pobres, según Hechos 4:36 y 37. Tenía un gran corazón para con el Señor. Nunca nos hubiéramos podido imaginar que entre estos dos hombres hubiera un conflicto, porque incluso trabajaron juntos. Pero miren lo que dice Hechos 15, de 37 al 40. ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de deshebrar esto paso a paso? Porque cuando llegan los conflictos, la realidad es que muchos nos desanimamos. Y al contrario, cada conflicto debería de ser de ánimo para trabajar y luchar y resolver esas situaciones para la gloria de Dios. Miren lo que sucede entre Pablo y Bernabé, Hechos 15 del 37 al 40. Ay, qué fea letra tengo, ni yo me entiendo. No hay mucha diferencia. Bueno. Hechos 15, 37. Y Bernabé quería llevarse consigo a... ¿Quién no se quería llevar a Juan? Y con ese nombre hasta yo me lo llevaba. ¿Cómo se llama? Juan, tráetelo, pero ya no cabe tú, tráetelo, se llama Juan. Tráetelo acá con nosotros. Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Juan los había abandonado y Pablo dice, no, yo no me lo voy a llevar. Capaz que allá nos deja. Y no. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Miren lo que dice. Esto es un conflicto grande. Tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ellos decidieron tomar rumbos diferentes. Ellos habían hecho grandes cosas juntos, pero ahora había un conflicto. Qué triste, ¿verdad? Cuando vemos aquellas parejas, aquellos equipos que trabajaban hombro a hombro y después escuchamos de ellos que se separaron. Que cada quien anda por su rumbo y ya no trabajan juntos. Eso rompe el corazón. Si estos creyentes maduros llegaron a tener conflictos, quizá nosotros el día de mañana también, y debemos de prepararnos. No debemos de sorprendernos, más bien deberíamos de animarnos, exhortarnos a vivir en oración, en el estudio de la palabra, para capacitarnos cómo enfrentar los conflictos. Otro ejemplo, pero es que son hombres, ya ven cómo son los hombres, son pero sí, bravos. Pero las mujeres no, las mujeres no, ¿verdad? No, ellas son un pan de Dios. Evodia y Sintique. ¿Quiénes son esas mujeres? Bien, ahorita van a ver. También eran unas eminencias ellas.
La Biblia no habla mucho acerca de estas hermanitas, pero dice cosas bien importantes. Ellas eran miembros sobresalientes de la iglesia de Filipos. Se cree que pudieron haber estado ellas en el grupo de mujeres que se reunían para orar cuando Pablo predicó el evangelio en Filipos por primera vez, según Hechos 16:13. Trabajaban fuertemente con Pablo y otros hermanos en la predicación del evangelio. Eran bien activas en la iglesia. De hecho, Pablo usa un término militar para describir el trabajo que ellas hacían. Miren lo que dice Filipenses 4:3. Miren la clase de mujeres que eran estas hermanas. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Este es un término militar. Habla de soldados que están al frente de batalla intercambiando balas, disparos con el enemigo y no se rinden, no retroceden. Estas mujeres estaban en fuego por el Señor, como algunos dicen. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Miren quién las está describiendo, Pablo. Y vaya que Pablo, hemos estudiado, ponía su vida en riesgo por el evangelio. Y ahí estaban estas hermanas. Ellas combatieron con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando estaban ellas al frente, trabajando por la obra, yo creo que a Pablo nunca le pasó por aquí que pudiera haber un conflicto entre Evodia y Síntique. Pero miren lo que dice Filipenses 4:2. Ruego, suplico, clamo a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y si Pablo está entrando y está pidiendo que entre alguien más, la situación no era fácil. Pablo está suplicando que estas hermanas se pongan de acuerdo. Lo más probable es que sus problemas no eran doctrinales, eran de opiniones. No habían leído Romanos 14, yo creo. Ellas eran personas que trabajaban unidas con Pablo por el bien del evangelio. ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? Si estas hermanas maduras llegaron a tener conflictos, quizá el día de mañana también nosotros. Esto no debería de sorprendernos, más bien debería de animarnos a prepararnos bien desde ahora. Y quizá alguno pudiera decir, ay, brother, lo que pasa es de que se me hace que la culpa es de los líderes. Bueno, vamos a ver si los líderes pudieran ayudar mucho en que no haya conflictos. Líderes. Quizá aquí pudiéramos quitar la responsabilidad de las personas y ponerla sobre los líderes de la iglesia. Y pudiéramos decir cosas como, ¿sabes qué, hermano? Si tuviéramos un pastor con mano dura, no hubiera conflictos. De verdad, no hubiera conflictos. O pudiéramos decir, si el maestro bíblico fuera menos frío, más amoroso, no hubiera conflictos. Hay quienes se atreven a decir, si quitaran a Juan y pusieran a X, W y Z, no habría conflictos. La realidad es que eso no es verdad. No es verdad porque tenemos un orgullo pecaminoso muy grande cada uno de nosotros. Cada uno. Somos pecadores en proceso de santificación progresiva. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién sería el maestro bíblico más grande y prominente de la historia? ¿Quién sería? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién? ¿Más fuerte? ¿Quién? El más Jesús. Exactamente. El Señor Jesucristo. No, el Señor Jesucristo
cuando hablaba, wow, dice la Biblia que lo hacía con autoridad, Dios mismo en carne. ¿Habrá habido conflictos en su grupo? Híjole, miren Marcos 9, 33 y 34. No hubo otro como el Señor Jesucristo, así es de que no te engañes. Aunque tuvieras el mejor pastor del mundo, aunque tuvieras el mejor esposo del mundo, la mejor esposa del mundo, el mejor jefe del mundo, el mejor maestro de la escuela del mundo, conflictos va a haber. Y son de las cosas gloriosas y hermosas de la glorificación. En el cielo tendremos un compañerismo perfecto porque no habrá pecado, no habrá tropiezo. Miren lo que sucede aquí. Y llegando a Capernaum, quiere decir que estuvieron viajando. Llegando a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó. Miren la inteligencia del Señor Jesucristo. Los dejó que se desahogaran entre ellos, que discutieran. Les dijo, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Miren la palabra que está usando. No está diciendo, ¿y qué venían hablando ustedes ahí en el camino? Lo está diciendo el omnisciente. Y eleva el tono y le dice disputa. Es decir, que no se ponían de acuerdo, estaban peleando. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Por qué se callaron? Porque sabían que lo que hicieron no estaba bien, estaban peleando. Porque en el camino habían disputado entre sí. Se vuelve a usar esa palabra. Al parecer la discusión duró buen rato. ¿Y cuál era la disputa? ¿Quién iba a ser mayor? En el contexto no tenemos el tiempo, pero venían de la transfiguración y a lo mejor eso afectó para que unos se creyeran más que otros. Pero en el grupo del Señor Jesucristo hubo conflictos. Hasta uno lo traicionó con un beso. Conflictos van a venir. Aunque tengamos un excelente maestro, no los va a evitar. Y más si es humano. ¿Quién sería el segundo mejor líder bíblico de la historia? ¿Quién sería? ¿Quién? Yo creí que iban a decir el pastor Chance. Híjole, a ver cómo son. Sin duda alguna, Pablo. Y ya vimos que aunque Pablo ministró en las iglesias de Corinto, Filipos, Galacia, Roma, etc., ellos tuvieron conflictos. Con esto ya tenemos un poquito más de luz. Los conflictos son inevitables. Nos tenemos que preparar desde antes y en nosotros está que crezcan o se detengan. Yo no voy a poder evitar los conflictos, pero sí está en mi capacidad con la ayuda de Dios que se detengan o que crezcan. Y es lo que queremos nosotros. Yo puedo contribuir al conflicto o puedo apagarlo. Ahí sí yo puedo actuar. Tengo algunas preguntas de reflexión para ustedes. ¿Están listos? Ya, aquí yo dando mi mejor esfuerzo y ustedes no me animan. ¿Están listos? Sí. Eso, que escuchen los de al lado y se animen a venir acá y aprendan español. ¿Están listos? Sí. No, tampoco porras porque luego me regañan. Pregunta, ¿te has desilusionado cuando te das cuenta de que ciertos hermanos maduros tienen algún conflicto? ¿Te has desilusionado? Estas preguntas son importantes, hermano, porque indican si tú estás poniendo tu mirada en el hombre o en la iglesia o en el Señor. No deberían de desilusionarte, al contrario. Mira lo que dice la siguiente pregunta, reflexión. ¿Estás en paz con Dios de cómo actuaste cuando supiste de un conflicto entre algunos hermanos? ¿Estás en paz con Dios de que hiciste lo correcto? Hay quienes se enteran que hay conflictos entre hermanos y ¿qué es lo primero que dicen?
cuéntamelo todo. No, ora por esos hermanos, como vimos en estos ejemplos. Ora por ellos, entre menos sepas es mejor. Ya lo estudiamos al inicio de nuestro curso. Con información viene, exactamente, con información viene responsabilidad y principalmente responsabilidad ante Dios. ¿Estás en paz con Dios de cómo actuaste cuando supiste de un conflicto entre algunos hermanos? Miren cómo actuó Pablo cuando hubo conflictos entre hermanos, cómo actuó el Señor Jesucristo. Decía George Whitefield, es necesario que vengan las ofensas para probar qué es lo que hay en nuestros corazones y si vamos a ser fieles soldados de Cristo o no lo vamos a hacer. Los conflictos prueban dónde estamos parados. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar los conflictos? ¿Cómo podemos enfrentar los conflictos? Ya vimos que los conflictos son inevitables. Van a llegar a cualquier iglesia entre las personas que menos te imaginas a la hora que ni te lo esperas. Ya vimos que las relaciones producen fricciones y las fricciones conflictos. Y el mismo Señor, yo pienso que el Señor nos lo indicó desde el Antiguo Testamento. ¿Se saben ustedes los 10 mandamientos? Un hermano se lo sabe. De los 10 mandamientos, 6 están relacionados con nuestra relación con el prójimo. El número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, y habla de la relación con la familia. El número 6 dice, no matarás. El número 7 dice, no cometerás adulterio. El número 8 dice, no hurtarás. El número 9 dice, no hablarás falso testimonio ni mentira contra tu prójimo. Y el número 10 dice, no codiciarás. Es el único que se sabe, ¿verdad? No codiciarás. 6 hermanos de los 10 mandamientos hablan de nuestra relación con los demás. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Chance en esta mañana? ¿Qué dijo este Caín de Abel? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? El Señor pensó, deberías de haberlo sido, deberías de haberlo cuidado. Entonces, relaciones producen fricciones y las fricciones conflictos. Y toda la ley se resume en 2 mandamientos. Miren lo que dice Mateo 32. Versículo 36 al 40. Se le acerca al Señor y le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿No hay Mateo 32? ¿Quién dijo que no hay Mateo 32? Ay, son muchos. No, pues entonces mejor me cambio. A ver, búsquenlo en el 22. Mateo 22, ¿está bien? Sí. Ay, fue el hermano Brian y está grandotote. Mejor al Mateo 22. Mateo 22. ¿Ya están ahí? No se vayan a otros lados. Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu... Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Si te fijas, es claro que nos tenemos que relacionar. Y Dios nos habla a relacionarnos. No podemos amar verticalmente a Dios si no amamos horizontalmente al prójimo. Y no podemos amar horizontalmente al prójimo si no amamos verticalmente a Dios. Siempre hay una relación. El pastor lo predicó en esta mañana. Debemos de amar a la iglesia por la cual murió Cristo Jesús. Debemos de amarnos los unos a los otros. Así es de que con esto vemos que hay 2 formas de enfrentar los conflictos.
Dos formas. Siempre habrá conflicto. Pero el detalle es cómo lo enfrentas. ¿Qué haces? Y hay una manera carnal o mundana de hacerlo. Y hay una manera bíblica o espiritual. Solo hay dos opciones, hermano. No hay más. No hay más. Carnalmente significa que vas a hacer lo que te pide tu carne, tus emociones, como lo ha hecho el mundo de generación en generación. Así vas a responder en los conflictos. Y bíblicamente es la segunda opción, como te lo pide el Señor en su santa palabra. En esta área, tú mismo te vas a aconsejar qué hacer. Ahí yo ya no puedo entrar. Ahí es donde tú vas a tomar todos los recursos que hemos estudiado todo este año de consejería y tú mismo te vas a ministrar. Pero debes de estar consciente de las consecuencias. Si tú enfrentas los conflictos carnalmente, mundanamente, el procedimiento seguramente será fácil y rápido. Ya no le hablo, ignoro a esa persona. Fácil y rápido. Pero estarás retrocediendo grandemente en tu proceso de santificación progresiva y el precio que vas a pagar va a ser muy alto. Además vas a tener una deuda grande, enorme ante Dios y eso va a generar más problemas. Las cosas van a parecer arregladas por un tiempo, pero tarde o temprano eso regresará con más fuerza y te devorará. Esa no es la forma recomendable, pero muchos deciden tomar ese camino. Si tú lo haces bíblicamente, el procedimiento seguramente será complicado, doloroso y tardado, pero estarás dando un paso enorme en tu santificación progresiva, en tu madurez espiritual. Además, si la otra persona no quiere cooperar, ya no está en ti. Tú estarás bien delante de Dios, tendrás tus manos limpias, recibirás su bendición, tus oraciones no tendrán estorbo, tendrás una conciencia tranquila, limpia ante Dios y ante los demás. Esta será una solución a largo plazo, duradera, sólida, aunque no va a ser fácil. ¿Qué te aconsejas en los conflictos? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué camino te aconsejas tomar? ¿El carnal, mundano o el bíblico? Ya sabes, como vimos ahorita, que los conflictos van a llegar. Van a llegar. No vivamos como los recién casados que piensan que nunca va a haber problemas. Van a llegar. Lo que pasa es que cuando están recién casados llegan anestesiados al hogar. Pero dejen que se les pase la anestesia. ¡Híjole! Es la verdad, es la verdad. Llegarán conflictos a la iglesia, al hogar, al matrimonio, al trabajo, a la escuela, con tus vecinos. Prepárate desde ahorita, mentalmente, espiritualmente. Prepara a los tuyos a resolver los problemas bíblicamente, los conflictos. Hacerlo a la manera de Dios, no porque así lo hicieron por muchos años y generaciones en tu familia, quiere decir que así es lo correcto. Tenemos que ver qué dice la Biblia. Esto requiere de algunas cosas al hacerlo bíblicamente. Requiere, hermanos, de humildad. Humildad, que es lo opuesto al orgullo. Prepárate a dejar tu orgullo en la basura porque será una piedra de tropiezo. Déjalo en la basura, no sirve de nada. Mejor muestra un espíritu humilde. Esto también requiere de fe. ¿Por qué? Tienes que dar un paso de fe enorme porque debes de confiar que Dios se encargará de evaluar tu situación y que Él es un juez justo. Y
En fe, confías que Dios es el que va a dictar sentencia y tú no tienes por qué dictar esa sentencia. Tú no tienes por qué dictar cuál es el castigo para el culpable. Tú no tienes que hacerlo. Y de hecho lo predicó el pastor Chance en esta mañana. Dios es el que se va a encargar. Esto también requiere de ti mucho conocimiento bíblico. Por eso nos tomamos todo este tiempo, hermano, de estudiar doctrinas bíblicas. Este año hicimos un repaso de las doctrinas desde un punto de vista de la consejería. Requiere de ti un conocimiento sólido de las Sagradas Escrituras para que sepas cómo actuar, qué hablar, cómo pensar, cómo conducirte. Y también requiere que tengas una perspectiva correcta de la vida. Que fue lo que estudiamos en la clase pasada, para que veas esas circunstancias, esos conflictos, como la providencia de Dios obrando con un propósito, ayudándote a madurar, a sacar de ti eso que necesita ser limpiado. Y sabes, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, esto no es fácil. Esto es mucho más difícil de lo que parece. Pero Dios nos ha dado lo que necesitamos para actuar bíblicamente en medio del conflicto. No nos ha dejado solos. Nos ha dado su Santo Espíritu morando entre nosotros. Recuerden que estamos hablando en el contexto de creyentes. Cuando hablamos con alguien que no es un creyente, eso es preconsejería. Y básicamente es evangelizarlo. Pero entre nosotros, como creyentes, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. De hecho, yo confío que en esta clase ya el Espíritu Santo ha estado redarguyendo algunas áreas que necesitamos cambiar. Tenemos también la perfecta, inerrante, completa palabra de Dios. También lo vimos al inicio del curso. No necesitamos más. Aquí lo tenemos todo. Tenemos la palabra del Señor. ¿Y saben qué tenemos también? Una gran bendición que a veces no valoramos y lo estudiamos en eclesiología. Tenemos la iglesia local. Este es uno de los medios que el Señor ha proporcionado para cuidarnos, para animarnos. Nuestra iglesia local cuenta con hermanos maduros que pueden aconsejarnos bíblicamente y pueden ayudarnos a tomar el rumbo adecuado. Miren lo que dice Romanos 15:14. Un pasaje que estudiamos mucho en la introducción de consejería bíblica. Ahorita ya estamos en consejería aplicada o práctica. Pero estoy seguro de vosotros, a pesar de las circunstancias, Pablo estaba seguro de qué. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, humildad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Dios ha provisto en su iglesia personas maduras, capaces de que nos ayuden en nuestros conflictos. Sí, la verdad es que los conflictos son inevitables, pero lo que sí se puede evitar es enfrentarlos en una manera mundana o carnal. Eso sí lo podemos evitar. La semana que entra, con la ayuda del Señor, veremos la meta en los conflictos. ¿Cuál es mi meta cuando los enfrento? Preguntas de reflexión. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Sí. Pues yo no, ya así se desanima uno. En tu último conflicto, ¿lo enfrentaste en una manera bíblica o carnal? Después de lo que hemos estudiado, en tu último conflicto, ¿lo enfrentaste en una manera bíblica o carnal? Siguiente pregunta para reflexionar. ¿Te consideras que fuiste o eres parte del conflicto o de la solución?
¿Eres parte del conflicto? ¿Estás ayudando a que ese conflicto crezca? ¿O estás contribuyendo a la solución, a que se detenga ese conflicto?